Natalia, veníamos escuchando algunas entrevistas que te han ido haciendo en los últimos tiempos en relación con el libro que publicaron junto con Ernesto Calvo, el libro Nosotros contra ellos, donde hacen toda una investigación acerca de cómo funcionan las redes sociales en el proceso de confirmar las creencias nuestras y desconfirmar las de los otros, y cómo eso se va dando o va produciendo o va colaborando en la construcción del proceso de polarización que está instalado en la sociedad. Y en las entrevistas que te hacían, vos, digamos, comentabas y ponías en juego un montón de categorías que nos parece muy interesante. Vos hablabas por ahí en todo este proceso de las redes hay fenómenos de resistencia cognitiva, de identificación y afectiva que favorece la permeabilidad en algunos casos frente a cuando hay condiciones de predisposición para escuchar ciertos mensajes, y el rol de diferentes personas que van jugando en las redes sociales. Lo que te pedimos para arrancar es por ahí si nos puedes dar una mano en rescatar algunos de los procesos y de los fenómenos que a vos te parecen centrales, importantes, surgidos de esta investigación que ustedes hicieron con Ernesto Calvo. Bueno, son interesantes. Gracias por esta propuesta, porque los conceptos que encontraste son conceptos interesantes y son elocuentes también para intentar entender cómo interactuamos en este momento, en un momento de tanta polarización en el espacio digital, pero también en el espacio offline. Hay un aspecto que me parece que podría ayudarnos a iniciar esta explicación, que es el hecho de que los discursos no solamente nos despiertan la razón, la comprensión, la argumentación, sino que también nos despiertan emociones, nos interpelan afectivamente. Digamos, cuando nosotros escuchamos a un actor social, político de la cultura, hay algo de lo emocional que también nos despierta, ¿no? Bronca, tristeza, alegría, entusiasmo. Las redes sociales están muy fuertemente direccionadas en ese sentido, y mucho más cuando el tipo de narrativas que se usan en las redes sociales son narrativas que tienen ese propósito, que tienen el propósito de activar afectivamente al otro, de interpelarlo afectivamente, pero también con esa afectividad de motivarlo a volcarse a la arena. Y esto se relaciona en parte con que aquello que nos polariza hoy en día, no son, ni hoy en día ni nunca en realidad, no son solamente las preferencias que tenemos sobre determinadas políticas públicas. Son además de cuestiones que tienen algo del orden de lo emocional, de lo afectivo, y también tienen que ver con los sentimientos de pertenencia y de identificación social. O sea, no es solo las preferencias políticas o las disquisiciones alrededor de temas duros de agenda. Y ahí es donde aquello que nos afecta positivamente, nos invita a aquellos discursos que nos afectan positivamente, nos invitan a acogerlos, ¿no? Nos entusiasman a involucrarnos, y aquellos discursos que nos interpelan negativamente porque nos refutan son los que nos generan estas resistencias cognitivas, es decir, nos negamos a creer en eso, nos negamos a acompañar esas cosas, tendemos a ignorarlo, y sobre todo invitan a la desafección con el involucramiento de los eventos políticos y la realidad política y social. Sí, yo pensaba, escuchándote, Natalia, digamos, por un lado, bueno, cómo juega, ¿no?, esta cuestión emocional
Pero también vos mencionabas en las entrevistas la función que cumplen algunos personajes dentro de las redes que funcionan como chequeadores de verdad o falsedad y adjudicadores de verdad o falsedad y de convalidación o no de ciertos discursos, ¿no? Con lo cual hay ahí una estrategia y un funcionamiento como muy complejo con diferentes aspectos que se ponen en juego simultáneamente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de violencia política en redes sociales, de discursos que son discursos beligerantes, violentos, agresivos, y cuando estos discursos que buscan agredir al otro, que buscan violentarlo y que en muchas ocasiones incluyen algún tipo de falsedad. Uh-huh. Hay muchos tipos de falsedad, además, ¿no? Pero, digamos, consideremos la posibilidad de algún tipo de falsedad que se incluya allí. Existen intervenciones por parte de organizaciones verificadores o muchas veces los mismos medios que intervienen en esa conversación para echar luz sobre esas falsedades, ¿no? Para verificarlas, para desmentirlas en el caso de que sean falsedades que pueden generar perjuicios, no solamente en un determinado actor social o en un sector de la sociedad que puede estar dentro del sistema, del ámbito político, mediático, público, el que fuere, digamos, todos somos miembros de una sociedad y somos pasibles de ser agredidos. No tiene que ver solamente con intervenir cuando hay falsedades que buscan deliberadamente agredir y lastimar al otro, sino que también a veces hay falsedades que se van co-construyendo de manera involuntaria, y en esos casos también es importante intervenir, porque muchas veces falsedades intencionadas, deliberadas, o falsedades en las que se incurre por errores involuntarios, todas pueden derivar en consecuencias muy negativas. Entonces, en realidad el trabajo que hacemos en el libro con las instancias de verificación tiene que ver con preguntarnos cuán sustentable es el acto de verificar, chequear y corregir en la conversación en redes sociales. Claro. Natalia, me quedaba en esto anterior que mencionabas respecto de esta época de polaridad, ¿no? De esto que se genera como polaridad en términos de las diferencias de posiciones. Hablábamos antes de salir al aire con Gustavo de que nos interrogábamos acerca de esta constitución del semejante, del otro como semejante, ¿no? Y de este punto de intolerancia en donde el otro, más que un semejante, termina siendo algo del orden de lo rechazado, el enemigo, eso diferente que es imposible de ser incluido, ¿no? Y esto por ahí nos interesaba, si querés comentar algo al respecto de las particularidades de la época, ¿no? Respecto de esto. Bueno, en realidad la polarización afectiva tiene que ver también con eso, ¿no? Con que los afectos, las pasiones son elementos centrales en nuestros comportamientos políticos y en nuestro involucramiento político. Y eso sirve tanto para mostrar nuestras adhesiones y nuestras acogidas a los miembros de un determinado grupo con el que nos sentimos identificados, ¿no? Con el grupo interno, y al mismo tiempo es central aquí explicar en qué consiste la amenaza que significa para nosotros el grupo externo, digamos, ¿no? El otro, el partido del otro. Me parece que este sentimiento de amenaza que encontramos en este momento, o que empezamos a describirlo en este momento con mayor claridad, cabe para todos y todas,
¿no? No es que solamente las derechas sentían que el progresismo, claro, si lo situamos en Argentina, que el peronismo podía ser una amenaza, sino que también para los progresismos, en este momento, los partidos de derecha que cada vez se van instalando más, las culturas de derecha que empiezan a circular y expandirse a nivel social, también son una amenaza, también significan un temor, también nos inhiben en cualquier posibilidad de avance, de hablar, de expresarnos. Fíjate que estoy mencionando todas emociones, ¿no? Claro. Y dentro de estas emociones, la intolerancia del otro significa, como contracara, la necesidad de anular al otro. Claro. Y una cuestión que me parece importante en este punto es que tomar conciencia del nivel de institucionalidad que está teniendo en estos momentos, no solamente en Argentina, sino previamente lo vimos en otros países, la institucionalidad que está teniendo la violencia política en los canales comunicacionales de funcionarios, de gobiernos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué articulación hay entre los canales institucionales que vos que mencionás y las redes sociales, ¿no? Porque pareciera que hay momentos donde funcionan en paralelo y hay momentos donde funcionan más articuladamente. No, y yo me preguntaba cómo permea la información que circula en un canal institucional hacia las redes sociales, ¿no? Bueno, a ver, si lo ubicamos para tomar todos estos elementos, lo que se me ocurre decir es que la estrategia comunicacional de Milei, que en realidad tiene rasgos muy similares a los que él desplegó durante su campaña electoral, apunta fundamentalmente a el uso, la expansión y la comunicación vía redes sociales y cuentas que son personales y están desinstitucionalizadas, ¿no? Es como si hiciera una suerte de externalización de tareas a un grupo de personas o un grupo de cuentas de una comunidad digital que se expresan sin ningún tipo sin que nada los obstruya ni haya ningún tipo de intermediación ni mediatización, y eso pasa a ser una suerte de vocería de gobierno esparcida y delegada en esas cuentas privadas. Entonces, que además son cuentas con una actividad muy muy intensa, cuentas individuales, cuentas privadas, que muchas veces son de muy dudosa procedencia y en ciertas ocasiones además luego se convierten en funcionarios públicos, ¿no? Claro. Y esta estrategia comunicacional personalizada que tienen, donde en realidad el presidente usa sus likes y sus compartidos como un gesto de respaldo a esas opiniones de su gobierno, a las agresiones a otros actores que incluyen información falsa, y esa delegación de vocería está por fuera de toda institucionalidad. Y eso en realidad le resulta muy efectivo a Milei. Primero porque alcanza una gran concentración de la comunicación sobre eventos que usando redes sociales sin filtro de terceros ni ningún tipo de mediatización, pero además porque logra coordinar una narrativa muy beligerante, un discurso que está atravesado por la violencia política de manera creciente, y que son producidos inicialmente por fuentes que son distintas a él, ¿no? Pero que son fuentes muy influyentes. Ahora, y a las que luego él avala. Claro. Sí. Ahora, escuchando... Es como por delegación, ¿no? Queda algo ahí como por delegación, no formalmente. Sí. Y escuchándote yo pensaba, me preguntaba cómo se lucha contra esto, que no es claramente con la verdad ni es necesariamente con los medios institucionales, sino que se me ocurre que la forma como se podría
dar esta batalla en las redes sociales, digamos, sería con generar un movimiento equivalente del lado contrario, ¿no? O sea, un ejército de personajes que trabajen en las redes, dando una versión en principio más apegada a la realidad o más apegada a los hechos, pero compartiendo una forma similar de operación y de trabajo. Sí, exactamente, sí. Sí, fíjate que es muy loco, ¿no? Porque esta forma de delegar y externalizar esa tarea, que en realidad tendría que ser una tarea institucionalizada, centralizada, ¿no? Con canales formales, etcétera, se complementa con una desactivación absoluta de los canales comunicacionales o de los equipos de comunicación institucional que tienen los distintos ministerios ahora devenidos en secretaría. Esto es muy sintomática. Claro, esto es algo muy sintomático. Claro, tal cual, tal cual. Porque en realidad a lo que apuesta es a esa centralización, pero esa centralización, o sea, porque uno podría decir, bueno, hay una centralidad de los equipos de comunicación que concentran esa comunicación y no se esparce por cualquier lado. En realidad de esta forma es loco, porque él controla la comunicación, la controla y la descontrola, porque en realidad también es cierto que las redes sociales, viste, tienen como formas de circulación muy comunitaria, ¿no? No todo pasa por todos lados, pero como él no usa tanto las propias narrativas, ¿no? En el espacio online y offline, como aquellas a las que da el like o que comparte, como él no usa eso para comunicar formalmente, para informar formalmente, sino para marcar la cancha permanentemente, ¿no? La cancha del discurso y los límites de la contienda las marca él permanentemente, lo hace mediante todas estas estrategias diversificadas que entre todas van confluyendo en algo, y que además uno de los principales logros, me parece, es que permanentemente nos está marcando la agenda a todos los demás, que terminamos hablando de eso. Claro. No es posible correrse de eso. Y en donde me parece que lo disruptivo, a lo que apela permanentemente, le da una ventaja inicial, ¿no? Para estar sorprendiendo todo el tiempo. Yo me preguntaba, aparte, vos mencionabas... ¿Cómo? Que no solamente lo disruptivo, sino lo violento, ¿no? Lo agresivo. Claro. Lo agresivo, claro. Sí. Claro. Yo me preguntaba, vos mencionabas también cómo estos mensajes por las redes, digamos, circulan en un modo de funcionamiento, vos decías comunitario. Me preguntaba, porque comunitario no es colectivo, ¿sí? Y entonces, digamos, cómo... No, comunitario también. Comunitario también, ¿eh? Hago una aclaración, perdón la interrupción. Sí, no es solo colectivo. Es comunitario en el sentido, o sea, me parece importante hacer esta aclaración, perdón la interrupción tan disruptiva. No, claro. Cuando digo lo de comunitario, no me refiero a que es colaborativo. Me refiero con comunitario a que cuando vos tenés el mapa de las redes sociales, hay distintas regiones en la red donde se arman, ¿viste lo que se suele mencionar como las burbujas de filtro? Esas son las comunidades virtuales, que en realidad esas comunidades virtuales se forman entre aquellos que piensan más o menos igual, que se gustan unos con otros, entonces eso que se arma entre intracomunidad es lo que aceita la polarización. Por eso digo que hay una conversación comunitaria, en el sentido de que no todos hablamos de lo mismo, no todos somos afines a lo mismo, no todos pensamos lo mismo. Claro. A eso me refería. No, está bien. Yo pensaba, cuando vos decías, por ahí hay una circulación comunitaria, pero no colaborativa, ¿no? Que pensaba que por ahí, bueno, lo colectivo se relaciona un poco más con lo colaborativo,
pero aparte pensaba en dónde queda el resto de la comunidad con sus cuerpos en esta batalla digital entre que se puede librar entre dos colectivos, dos conjuntos de operadores digitales, ¿no? ¿Pero a qué te referís? Que los operadores digitales que no tienen cuerpo. Exacto, sí, claro, sí. Sí. Lo que pasa es que no son, o sea, si nosotros, los operadores digitales, que nunca solos, además, porque solos los operadores digitales no tienen mucho para hacer, pero digamos, los operadores digitales en todo caso, las granjas de trolls o los call centers, en general nunca actúan solos. O sea, para poder establecer determinadas estrategias y operaciones políticas de este tipo, es necesario que haya una coordinación de distintos tipos de cuentas. Entre esas cuentas también son muy necesarias las cuentas institucionales, también son necesarias a veces cuentas mediáticas o cuentas mediáticas falsas, y además es muy necesario que también haya usuarios de a pie que se sumen a la fiesta, porque también los usuarios de a pie tienen algún tipo de goce con esa confrontación. Entonces, porque si no, no tendríamos que pensar que nosotros somos no sé, miradores pasivos de lo que hacen otros, y en realidad en las redes sociales todos en alguna medida contribuimos a armar la concentración, por supuesto con correlaciones de fuerza distintas, con jerarquías mucho más pronunciadas que la que nosotros observábamos con los medios masivos, pero aún así todos con un like, con un compartir, con un comentario, todos en alguna medida abonamos a eso, entre otras cosas porque damos cuenta de nuestras preferencias, esas preferencias son detectadas y después vuelven a nosotros con el fin último de aumentar las tasas de clic, de cobrar más a los anunciantes, lo que fuere, o de participar de procesos políticos, que también, por supuesto, en el caso de las plataformas esto ocurre muy claramente. O sea, ahora lo vemos más de manifiesto con Elon Musk, pero digamos, los dueños de las plataformas han tenido posiciones políticas absolutamente claras, y sus integrantes también. Sí, y me parece interesante también en relación con esto, ¿no? Con las diferentes participaciones, algo que vos decías acerca sobre la sobreparticipación de los intensos, ¿no? En las redes sociales, la sobreparticipación sobre la mayoría, ¿no? Claro, la sobrerepresentación de los intensos tiene que ver con, en parte, la lógica y la dinámica de propagación que tienen las redes sociales, ¿no? Lo que se llama la topología de redes, o sea, tal como está diseñada la forma reticular de circulación de la información en las redes sociales, eso implica que aquellos que son influencers, pero también aquellos que tienen mayor participación en las redes sociales, que son más vocales, que atraen más con discursos mucho más fuertes, mucho más agresivos, mucho más polarizantes, como esos activan más a sus seguidores, lo que hacen es expandir ese tipo de narrativas que aparecen sobre representadas, porque en realidad los otros se llaman a silencio. Quienes se sienten agredidos se llaman a silencio, quienes no comparten esto se desactivan de la comunicación y se vuelven a sus lugares privados, ¿no? Dejan de participar del ágora de esta conversación, y entonces quedan sobrerepresentados porque quedan hablando ellos y el resto se silencia, no porque sean los únicos que están. Por eso te decía antes, no es que los operadores mediáticos o los operadores digitales sean los únicos que están, sino que son los que en determinadas ocasiones, sobre todo cuando el nivel de polarización es muy fuerte, son los que logran que su palabra quede sobre representada. Claro.
A mí me pareció importante tomar nota y tener registro de que todos hacemos nuestro aporte, ¿no? Por supuesto. Es una co-construcción discursiva. Eso no significa que sea democrática, Eso no significa que sea democrática. Totalmente. Significa que todos somos interpelados y activados discursivamente o desactivados y llamados a silencio. Tal cual, y me parece central tener presente esto, tenerlo claro, ¿no? Para dejar a un lado la ingenuidad de las intervenciones, ¿no? Por supuesto. Bueno, bárbaro. Bueno, Natalia, un tema interesantísimo y complejo que seguramente tiene 1000 vetas más. No se nos ocurre ahora alguna posibilidad de continuarlo en forma más breve, más concisa. Seguramente vamos a volver a molestarte en algún momento, pero lo que no sé, si dentro de esta charla que tuvimos hubo algo que te quedó en el tintero y que vos querías marcar, ¿no? Más allá que hablemos en otro momento. No, qué sé yo, creo que fuimos recorriendo en varias dimensiones de esta problemática. Por ahí sí dejar planteado que más allá de lo que ocurre en el espacio digital, uno empieza a tener temor de los altos niveles de polarización, los altos niveles de virulencia y las radicalizaciones que vemos en la expresión de estas derechas alternativas, de estas nuevas derechas que se sienten absolutamente entusiasmadas en sus narrativas agresivas y violentas. Entonces, y con impunidad casi absoluta, ¿no? Por lo menos por... Sí, la naturalización de esas narrativas. Me parece importante señalar eso, y volvemos a decir el último libro tuyo, Nosotros contra ellos, siglo XXI, que Natalia escribió junto a Ernesto Calvo. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho el tiempo y la paciencia que nos dedicaste. Muchísimas gracias a ustedes, fue un placer conversar con ustedes.